Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tenemos el gusto de compartir esta charla, esta entrevista con la licenciada, doctora y licenciada en psicología, doctora y profesora Azucena Borele, a quien le quiero agradecer la invitación y preguntarle cómo estás, Azucena. Estoy muy bien y yo también estoy muy agradecida de haber sido invitada. Buenísimo, Azucena. Azucena, el tema que nos convoca hoy es el de estados límites. Y la primera pregunta que te quiero hacer es porque ya en otros episodios hemos venido conversando un poco sobre estructuras, hemos hablado sobre neurosis, sobre psicosis, etcétera, y este no se presenta como estructura, se presenta como estados límites. Entonces yo quisiera que nos puedas contar un poco cómo entiendes tú la definición de estados límites y por qué también suena mucho, digamos, en la jerga psicoanalítica, el concepto de estructura. Bueno, muy bien. Es una pregunta importante, muy controvertida, Mm, porque las diferencias de nomenclatura remiten a diferencias teóricas respecto del tema. mm, En primer lugar, yo creo que si se parte del concepto de estructura, es un buen organizador, mm, porque una estructura es una conformación estable, duradera, permanente, a veces inamovible, de la personalidad. mm, Mientras que un estado remite a algo que hoy puede ser y mañana no. Entonces, en psicoanálisis, el concepto de estructura implica, Freud así lo explicó, que las conformaciones sucesivas de los elementos que conforman la personalidad se van armando de manera tal que si en algún momento esa estructuración se rompe, solo puede desarmarse por las mismas vías por las que se armó. Entonces, si de lo que se trata es, por ejemplo, de una estructura psicótica, si esa estructura se descompensa, solo puede mm, hacerlo psicóticamente. Y si una estructura neurótica se descompensa, solo puede hacerlo neuróticamente. Ahora, bien, mm, hay situaciones muy específicas de sujetos que en un momento de desestabilización o descompensación lo hacen a veces a la manera neurótica y a veces de un modo más apolopsicótico. mm, Y entonces ahí es donde empieza a flaquear el concepto de estructura. Si es cierto que una estructura implica que lo que se arma se desarma de la misma manera en que mm, se armó, entonces, ¿cómo pueden ser estos casos que a veces lo hacen de una manera y a veces lo hacen de otra? Entonces, hay autores clásicos como Jean Bergeret, por ejemplo, que ante esto proponen el concepto de aestructura. Y la A es como negación, como mm, si dijéramos no estructura. ¿Y qué significa? Bueno, que en algunas personas la progresión en la conformación de su personalidad no ha logrado esa estabilidad mm, y ese aspecto inamovible, sino que lo ha ido haciendo de un modo que podríamos llamar a través de organizaciones. Es decir, en vez de estructura, organizaciones. Algo se organiza claro. de una manera determinada y en otro momento se puede organizar de otra manera.
Ujú, Entonces, por ejemplo, en la concepción de Bergeret, las dos estructuras que reconocidas por él son la estructura neurótica y la estructura psicótica. ujú, Y las que no se han podido armar como estructuras constituyen el amplio espectro de las A estructuras. Y dentro de esas conformaciones ubica una cantidad de eh, cuadros, mm, ¿no? Como pueden ser las psicopatías, como pueden ser las depresiones narcisistas, como pueden ser los funcionamientos psicosomáticos, como puede ser las organizaciones borderline. Todo eso entraría dentro de esa franja no neurótica, no psicótica, que él llama A estructuras. ¿Y qué quiere decir? Que esas organizaciones pueden en determinados momentos descompensarse a la manera neurótica, a la ujú, manera psicótica. ujú. Justo ¿Sí? sobre eso era algo que te quería pedir ampliar, porque nosotros podemos escuchar, se descompensó, en algunos casos se puede utilizar la palabra se movilizó de un modo importante. Y en estos casos, ¿de qué, por ejemplo, podríamos poner algún ejemplo? La pérdida de algún ser querido, la pérdida de algún trabajo importante. ¿Qué entendemos por descompensó? Descompensar implica que se ha perdido un estado de equilibrio, Bien. digamos. Hay un montón de elementos internos y externos que favorecen un estado de equilibrio Mm, o lo desfavorecen. claro. Diríamos, si una persona está en equilibrio porque tiene una estructura económica determinada que le permite manejarse de un modo y tiene una red, por ejemplo, familiar que también colabora en ese estado de equilibrio y de pronto, por alguna circunstancia X, pierde algunas de esas situaciones, entonces se pierde el estado de equilibrio y puede descompensarse sus modos habituales de comportamiento, llevándolo a manifestaciones clínicas, patológicas, de sufrimiento, en un modo más neurótico, más con síntomas aparentemente neuróticos o Ujú, con manifestaciones más psicóticas, claro, ¿no? claro. Esto sería perder un estado de equilibrio. El psiquismo siempre tiende a Ujú, estabilizarse, a estar en equilibrio. Y son muy sutiles las fuerzas que mantienen ese equilibrio. Se ujú, pueden perder fácilmente. ¿Qué ocurre? Cuando hay una estructura sólidamente armada y se descompensa, se produce un desequilibrio, hay formas habituales en que esa persona va a manifestar el desequilibrio. Por ejemplo, con síntomas, supongamos, obsesivos ujú, o con angustias objetales, o sea, fobias, por ejemplo perfecto. o con brotes psicóticos, si fuera una estructura sólidamente armada sobre bases psicóticas. Ujú. Eso sería, no sé si responde a tu Sí, pregunta. por supuesto que sí. Ahora, regresando un poco a los cuadros a los que mencionabas, es ahí donde vemos mucha variedad, ¿no? Porque mencionaste un funcionamiento más psicosomático, que es algo que está muy presente, sobre todo en el día a día, ¿no? En la clínica se ve mucho. Hablaste de las depresiones narcisistas. Claro, mira, yo pienso, esto es una materia opinable. Ujú, Yo pienso que estas manifestaciones que encajarían en las A estructuras o en los funcionamientos límites o en los estados límites, eh, se han hecho cada vez más frecuentes en nuestra consulta, se han hecho más presentes en el ámbito de la salud mental. Y creo que eso tiene seguramente distintas aristas, pero hay una de la que nosotros podemos dar cuenta, y es que los modos de enfermar
varían de acuerdo a las épocas, a los tiempos, a las Ujú. culturas, a cómo se va, a los valores de cada momento cultural. Eh, Freud, esto digo siempre, Freud descubrió el psicoanálisis, lo construyó a partir de las neurosis y de las neurosis de su época. Ujú. Su época se caracterizó por lo que se llama, la época victoriana, la represión de la sexualidad. Claro. Y por lo tanto, las manifestaciones sintomáticas son las que provenían de la represión de la sexualidad. Claro. Ahora estamos en Ahora otros bien, tiempos totalmente hoy, distintos. claro, hoy no es la represión de la sexualidad lo que caracteriza nuestra época. ¿Qué caracteriza nuestra época? Nuestra época, entre otras cosas de las que yo puedo hablar hoy, porque antropólogos o sociólogos o politólogos podrán decir otras cosas, ¿no? Distintas, pero ¿qué podría decir yo? ¿Qué caracteriza a esta época? Por un lado, pienso en los altos ideales que propone la cultura al sujeto, Ujú. ¿no? ¿Cómo hay que ser? Ujú. Y hay que ser maravilloso, hay que ser joven, hay que ser lindo, hay que ser eh, Perfecto, exitoso, ¿no? perfecto, exitoso, ingenioso, creativo, tener muchos amigos, tener vida social Mm. interesante, diríamos, tener apertura mental, estar digamos, en sintonía con, con todas las propuestas tecnológicas, ¿no? Ser sano, la cultura propone que tenés que ser sano, saludable, Ujú. comer bien, hacer ejercicio, perdón. Sí. Entonces, son ideales tan inalcanzables frente a los cuales el yo de la persona, está siempre en déficit, Mm. está siempre en falta. Eso genera una vivencia de sí mismo, de insuficiencia, de desvalorización. Y hoy asistimos a un montón de expresiones de sufrimiento de las personas por sentirse insuficientes, por sentirse fracasados, poco valiosos, la baja autoestima de la que tanto se habla, por un lado. Y por otro lado, al no ser el mecanismo fundamental de nuestra cultura, la represión, al ser otro mecanismo, se producen otras cosas. ¿Cuál es el mecanismo que a mi juicio Mm. predomina hoy en la cultura? Es un mecanismo más primitivo que la represión y que en psicoanálisis llamamos la desmentida realidad. Claro. La desmentida de la realidad supone que el yo registra la realidad, Mm. esa realidad no coincide con lo que se desea, se puede no tener en cuenta y Mm. en su lugar optar por una realidad que me venga mejor. Algunos llaman a esto la posverdad, ¿no? O sea, ya no Sí. importa si es verdad o no, importa presentar una verdad que todos quieran escuchar. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es un mecanismo costoso para el yo, poder registrar y al mismo tiempo desentenderse de Mm. lo que registra, que implica una división, una escisión, decía Freud, una Claro. escisión en el mismo yo, donde una parte del yo registra la realidad tal como es y la otra se Mm. conduce como si no la hubiera registrado. Claro. Esa división interna, que digo es muy costosa, produce fenómenos distintos a los síntomas neuróticos, Claro. produce otro tipo de manifestación clínica, produce eh,
En primer lugar, es muy peligroso ese mecanismo, porque si Mm, yo registro la realidad, pero al mismo tiempo la desconozco, hay cosas con las que me voy a chocar. mm, Por ejemplo, si yo registro que, doy un ejemplo cualquiera, que la alta velocidad claro. puede ser un peligro y puedo tener un accidente, pero al mismo tiempo desconozco esa realidad y aprieto el acelerador, Te yo pones puedo en riesgo. accidentarme. Claro. Exacto. Si yo reconozco o registro que en la realidad hay, no sé, determinadas cosas a nivel ideológico pasa también, Mm, ¿no? Que las veo, pero como no me interesa esa ideología, no me simpatiza, las desconozco, entonces, por ejemplo, voy a ejercer mi voto de una manera claro. que desconoce parte de la realidad. Digo, es un mecanismo peligroso en todas sus formas. Mm, Involucra la salud. Por ejemplo, yo puedo reconocer que tengo que descansar, claro. que tengo que trabajar tantas horas, pero que necesito descanso. Pero si al mismo tiempo lo desconozco y como la cultura me propone Mm, que para ser exitoso tengo que superarme a mí mismo y mm, hacer cosas extravagantes, entonces yo sigo trabajando y no descanso. Y eso a corto plazo o a mediano plazo produce daño, Porque además que es la lo que vemos cultura, mucho. porque además siguiendo un Sí, poco la línea que estás planteando, porque la cultura te ofrece el modelo de tú puedes con todo se puede todo, conseguir, lucha todo. y anda por todo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece este tema del ideal Bien, muy complejo. claro, dijiste la palabra clave porque en realidad la desmentida trata de desconocer la propia incompletud. Entonces, en eso consiste el peligro, porque si uno no registra el propio límite, la propia incompletud, lo que me falta, lo que no tengo y lo que nunca tendré, entonces yo me lanzo a empresas imposibles, peligrosas, que terminan o en la enfermedad somática, o en el accidente, o en actos Mm, peligrosos, o también en angustias muy profundas, porque no puedo. Y yo parto de la idea de que sí tengo que poder. Entonces, todas esas cosas son hoy lo que vemos más cerquita en nuestra clínica, lo que llega a nuestra consulta en salud mental, tiene mucho que ver con eso. ¿Y por qué estamos hablando de esto si estamos hablando de A estructuras o estados límites? Porque el mecanismo fundamental de las A estructuras es la desmentida claro. de la realidad. Entonces, digamos, así se va conformando. No es que solo porque desmentimos formamos parte de una estructura. Es eso más otros acontecimientos del propio desarrollo que no han sido a lo mejor oportunos o felices, sobre todo en los primeros años de conformación de nuestra personalidad, que contribuyen a que se conforme de una manera ese andamiaje que llamamos personalidad, Ujú, de una manera deficitaria. claro. Ahora, pensando en esto último que acabas de decir del andamiaje, hace un momento tocabas el tema de angustias muy profundas y pensaba que de repente otra característica de estas A estructuras es una notoria dificultad para que la persona misma pueda ser su punto de apoyo en momentos de crisis. ¿Algo de esto también podemos ver en estas A estructuras? Claro que sí, porque en las A estructuras hay un tipo de relación, Mm, lo llamamos en psicoanálisis relación de objeto, ujú, un tipo de relación con el otro que es una relación de alto nivel de dependencia real. claro. El otro no solo es una persona, puede ser un objeto, una sustancia. Mm, Hay una relación dependiente. claro. El otro tiene que estar, si no está yo me caigo. A eso se lo llama en psicoanálisis relación de objeto anaclítica, que es una relación de apoyo. Claro. Entonces, el apoyo no está dentro en la propia fortaleza Mm, del yo,
sino que se sostiene en otra cosa, que tiene que estar. Si no está, se produce la caída, el vacío, que es otra de las características, ¿no? También se las ha llamado patologías de de vacío. vacío. Ah, También, bueno, Kember, que sí habla de estructura para estos casos, ujú, habla de, en algún momento dice, neurosis polisintomáticas, mm, ahí está, polisintomáticas, claro, claro, porque pueden tener manifestaciones de distinto orden. claro. Y la llama neurosis polisintomáticas y no psicosis polisintomáticas, porque una característica esencial también de estas A estructuras es que no se pierde el contacto con la realidad, porque ya Mm, dijimos que una parte del yo registra muy bien la realidad, claro, entonces no pierde el juicio, claro. digamos que sí, en una psicosis descompensada se Se pierde. pierde este contacto con la realidad. Bien. Exacto. Ujú, Entonces vos tenés que es una persona que no ha perdido el juicio, que reconoce la realidad y sin embargo tiene mecanismos de defensa y relaciones con los objetos más primitivas, mm, como si fuera en la psicosis en algunos casos, claro. pero no lo es porque hay algo que es que no ha perdido el juicio de realidad, Mm. Qué ¿no? importante esto, ¿no? Porque esto nos permite ver que, claro, nos llegan a consulta personas con estas características, pero seguramente en otros planos de su vida son muy funcionales, por ejemplo, en el plano laboral, académico, etcétera, ¿no? Artístico, sí, en todos Exacto. los planos, exactamente. Ujú. También hay otro referente psicoanalítico que para nosotros es muy importante, que es Winnicott, Mm, y Winnicott hablaba de falso self, de un falso yo, ¿no? Un falso self. ¿Qué significa un falso self? Un self que se constituye en adaptación con la realidad, pero que no se sostiene desde adentro, mm, hay un vacío adentro, es como una cáscara vacía. claro. Entonces, la cáscara es como, si puede usarse el término, hoy ya también muy controvertido, de normalidad, hay una cáscara que es compatible con la norma, Mm, ¿m? Pero la diferencia con una estructura neurótica es que no se sostiene desde adentro, no tiene esos puntos de anclaje donde mm. sostenerse. Es una pura fachada, podríamos decir. Ahora, Azucena, venimos hablando con bastante claridad de estos cuadros, has comentado algunas definiciones muy claras, por qué sufren, y una pregunta que cae de maduro es, ¿y cómo piensas tú su clínica? ¿Cómo entiendes tú la clínica de este tipo de casos, el abordaje más clínico? Mm. Bueno, a mí me gusta hablar de una clínica constructiva, Mm, diferenciándola de una clínica desconstructiva. mm, Y esto no es construir como algo positivo y desconstruir como algo negativo. No, no es en ese sentido. Desconstruir es lo que hacemos cuando hay una manifestación clínica enigmática. Por ejemplo, alguien llega y dice, mire, yo no sé por qué me pasa esto, pero me ocurre que para salir de mi casa tardo un montón porque tengo que cerrar la canilla 3 veces mm, para un lado, la otra tres claro. veces para el otro, después tengo que atarme los zapatos y corroborar que los até bien y medirlos con una regla. Y eso me lleva mucho tiempo, me agota y entonces una dice, esto es un enigma. Yo no sé Ujú, por qué a esta persona justamente le pasa con la canilla y con los cordones de los zapatos. ujú, Sí reconozco que es por ejemplo, un ritual obsesivo, claro. pero no sé por qué. Entonces yo me propongo desarmar, desconstruir desandar el camino llevó desde el problema original hasta esta manifestación clínica. Ujú, Entonces voy haciendo un trabajo donde junto con la persona voy pensando, la persona va atando cabos, por decirlo así, que nosotros lo llamamos va asociando libremente ujú, y en esas asociaciones
nosotros vamos eh, develando sentidos y llegamos a algo que estaba reprimido y que al develarlo de algún modo produce un efecto, en el mejor de los casos favorecedor, para que esas conductas pierdan ya sentido, no sean Exacto. necesarias. Lo que hice fue desconstruir lo que el síntoma construyó. Ujú, En cambio, la persona que viene con un padecimiento del orden del estado límite o de las A estructuras, en general vienen con un sufrimiento que no tiene la forma del síntoma. Es un sufrimiento, por ejemplo, de un estado de ansiedad o un padecimiento somático o una situación de pánicos, ¿no? ujú. Y entonces eh, no son verdaderos síntomas, los llamamos trastornos a veces. Trastornos en el sentido de que no siguen la misma vía de formación de síntomas. El Ujú, síntoma parte de algo reprimido, el retorno de eso reprimido, si eso que está reprimido quiere volver al lugar de donde fue desalojado, y para hacerlo se deforma, se ujú, disfraza y aparece bajo una forma enigmática. ujú. En cambio, acá no hay enigma, hay como un estado crudo de algo que no tiene velo. Entonces, yo ahí no tengo nada que desarmar, más bien tengo que armar algo que no está armado. Eso, Por eso a esa clínica la llamo constructiva. claro. Y es una clínica que, ¿qué es lo que arma? Bueno, depende del caso, ¿verdad? Pero en Ujú, algún caso, por ejemplo, es empezar a encontrar palabras que puedan asociarse a lo que está sintiendo la persona y que la persona no encuentra el vehículo de la palabra para claro, expresarlo. claro. Y entonces se va haciendo como un colchoncito de palabras de Mm, las que el sujeto dispone, y entonces a lo mejor en la vez siguiente, en vez de tomarse unos cuantos vasos de alcohol, mm, puede hablar y decir claro, lo que le pasa, aunque comparta una copa con un amigo, claro, digamos. claro. No estoy para nada en contra de eso, quiero aclarar. Claro. Pero igual Este, lo saludable, me parece lo interesante esta saludable apuesta. también, perdóname, Sí. sí, Bueno, no, que me parece interesante igual esta apuesta para privilegiar más la palabra que el acto en este ejemplo que transmites, ¿no? exacto. Esa es una forma en que en vez de pedirle asociaciones a la Claro. persona, cosa que a veces le es muy difícil porque no cuenta con el bagaje de palabras y pensamientos para hacerlo, yo le estimulo, ¿eh? Mm, a que encuentre las palabras, a veces se las presto o le pongo a disposición palabras para que elija cuál le parece que es más adecuada a eso que está sintiendo o que sintió en algún momento. ujú, Esa es una forma. Otra forma es también de construir, es, eh, digamos, sostener algunas cuestiones que hacen a elementos, si se quiere, más de contexto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una persona cuente con un espacio que sabe que donde todo es predecible, porque yo le digo que nos vamos a ver a tal hora, que vamos a claro. hacer tal cosa, y eso se repite de esa manera, es decir, me encuentra cada vez que digo que me va Mm, a encontrar, a la hora que digo, y vamos y hacemos lo que decimos que vamos a hacer. claro. Entonces eso va generando también un marco seguro, un marco de vínculo, de relación Ujú, también, de relación con un otro, basado en otros principios que son predecibles. El eso, otro ya no es alguien que hoy está, mañana no está, claro. que puede desaparecer, porque esto es una de las cosas, si decimos que es una personalidad muy dependiente del objeto, que el objeto sea predecible
es muy importante, que pueda empezar a juntar, a confiar en que no hay objetos buenos presentes y objetos Mm. malos que se van y me abandonan, sino Producto de que la las personas, desmentida, justamente, ¿no? claro, Mm. sino que hay otros que pueden tener cosas que no me gusten, Claro, pero que están junto a las cosas que sí me gustan y que es la misma persona. claro. Entonces, ese trabajo de ligar o de unir pedazos separados del objeto y de la realidad es también una forma de construir un piso diferente donde se apoye el sujeto. Mm. Esto que dices es muy importante y lo voy a relacionar a otros episodios en donde hablábamos que al fin y al cabo, cuando se producen estos procesos en el tratamiento, le vuelve mucha energía al yo y una energía que después puede utilizar para otras actividades o proyectos de su vida. Tú al inicio de esta conversación planteabas de que es muy costoso para el yo que las cosas estén tan separadas. Cuando se liga, vuelve un poco de esa energía para la persona, ¿no? Exactamente. La lucha contra los aspectos desagradables de la Mm. realidad para hacerlos desaparecer es una lucha que lleva mucho, es Claro. un trabajo grande, tenés que poner mucho empeño en que Mm. algo que lo estás viendo al mismo tiempo no lo veas. Es Claro. como tener un elefante en el living Ujú. y no, digamos, sabés que está, pero no lo tenés que Claro. registrar. Muy difícil hacer eso. Cuando podés finalmente registrar al elefante y aceptar que es incómodo tener un elefante en el living y que algo vas a tener que hacer con él y que a lo mejor podés llamar a la asociación que se ocupa de los elefantes para que se lo lleven, entonces todo ese esfuerzo que estabas haciendo por desmentirlo, lo vas a poder usar como una energía para otras cosas de tu vida. Exactamente. Bueno, Azucena, la verdad es que te quiero agradecer un montón que hayas podido compartir tu mirada acerca de esta clínica tan particular. Creo que va a enriquecer muchísimo a este episodio y te agradezco. Espero que te hayas sentido muy cómoda en esta charla. Pero sí, Ujú. muchísimo, te agradezco yo y ojalá sirva para dos cosas. Una Mm. para como información básica general, pero Ujú. además que sirva para entender que independientemente de los nombres que tienen las cosas que nos pasan, que son nombres que se ponen para poder, bueno, manejarnos también entre nosotros, el sufrimiento es el sufrimiento en cualquiera de sus Mm. formas y que el sufrimiento tiene la posibilidad de aliviarse, mitigarse, Sí. digamos, si se va por el camino de la verdad, ¿m? Del reconocimiento de lo que es, la vida es como es, y no de la búsqueda de soluciones mágicas, Claro. ¿no? Mágicas, rápidas, porque eso dura un ratito y después se vuelve a la situación de vacío. Exactamente. Te agradezco mucho también esa precisión y esa aclaración, Azucena, y bueno, espero tenerte de vuelta en algún otro episodio. Cuando quieras, dale. Gracias. Muchísimas gracias.